Cuando inició el proceso de Odebrecht, nosotros comentamos y dijimos que hay un antes y un después del caso Odebrecht. El caso Odebrecht traía con sí precedentes que iban a ser tomados siempre, no solo en la justicia dominicana, sino para los que son servidores públicos. Uno puede ver un caso que se utilizó las delaciones premiadas, los acuerdos que realizaron esos imputados en su país y cómo se utilizaron esas confesiones en los procesos dominicanos. Uno puede ver en ese caso que la empresa imputada, la principal empresa imputada de donde se origina la corrupción, fue la empresa que negoció un acuerdo, yo creo que el primer acuerdo económico grande, donde reconoció que había entregado sobornos por un monto que ellos lo decidieron y pagar el duplo de eso. Y hoy, hasta hoy, Odebrecht nunca fue imputada en la República Dominicana. Pudimos ver cómo otros países demandaron a esa empresa y cómo otros países negociaron con esa empresa acuerdos económicos también. El acuerdo de Odebrecht, el caso de Odebrecht, también nos trae casos como que al final entraron mucha gente con mucho aparataje, si más no recuerdo 14 imputados iniciales, terminaron 2 condenados por otras razones y todavía no ha concluido la parte final. Una condena de soborno sin aparecer a quien sobornó. También podemos ver una parte que a mí me llama mucho la atención y yo creo que es el origen de por qué menciono el caso de Odebrecht en este momento. Y es uno de los imputados de ese caso originales, Temístocles Montaz, recibió dinero de la empresa Odebrecht y lo reconoció y dijo: ese es un aporte político, un aporte de campaña. No estoy seguro, pero creo que inclusive había un cheque de mucho dinero. Y esa persona fue excluida del expediente, como tuvo que ser en su momento, porque el dinero que recibió no fue producto de un soborno, sino producto de aportes de campaña. Cuando uno ve todo esto y menciona por qué el origen, por qué Odebrecht cambia la forma, tanto en la justicia como en los servidores públicos, de trabajar, y es porque me imagino que crea precedentes que no teníamos. Inclusive aquí hay un caso que hoy habría que, si estuviéramos condenados por corrupción, por soborno, tendríamos que ver también qué hubiera pasado cuando ese testimonio que fue el origen de esas acusaciones en Brasil cambió todo y el que era acusado se convirtió en presidente de la República. Y soltaron a todo el mundo. Y dejaron sin efecto todas las delaciones o testimonios que se iban a utilizar aquí como pruebas de ese asunto. El caso de Odebrecht, luego de eso, pudo quedar aquí simplemente sin ningún tipo de efecto. Porque las pruebas que se utilizaron, allá las anularon. Y los que estaban presos se convirtieron en presidentes.
Inclusive el fiscal reconoció una cantidad de cosas y luego se probó todo. Me pongo a ver el caso Calamar, el caso Medusa. Cuando a ti te dicen que fulano llevó un dinero para aportes a una campaña electoral. O ahora en el caso Medusa, que veía las declaraciones de de un gerente administrativo que estaba dando su testimonio ayer, que decía que él recibía dinero y que se decía que lo mandaban y que se decía que era para la campaña, para fondos electorales. Oigan bien, ¿quiénes son los que dan dinero en las campañas electorales? ¿Quiénes le dan dinero a los partidos políticos? Entonces, cuando veamos todo esto, yo creo que tendrán que cuidarse los funcionarios, los mensajeros, los empresarios, para poder entregar los recursos de los aportes de campaña. Yo voy por una rifa, yo voy a dar 50,000 pesos, porque no es lo mismo 50,000 pesos para un desayuno que 50,000 pesos que decir que son para una campaña. Esos datos aquí van a cambiar la forma de lo que ocurra en este momento. Porque muchos de esos, por ejemplo, antes de Jean Alain ser procurador, Jean Alain tenía una de las divisiones que recaudaba del PLD. ¿Quién recibió esa posición? Porque esa posición era incompatible con la de ser procurador. De esa división del PLD que recogía fondos de grupos económicos para aportes electorales totalmente legales. ¿Qué va a ocurrir con los funcionarios públicos cuando tengan que recaudar para la política? O simplemente cualquier funcionario que diga, yo necesito 10 millones de pesos para la campaña, ¿tú me ayudas? Ese suplidor o empleado, si luego se pone bravo, puede decir que era un soborno y no un aporte de campaña. ¿Cuáles serán las pruebas válidas en las que se maneje mi palabra contra la tuya o tu palabra contra la mía? En el caso de cuál será el motivo de esas recepciones de dinero. Porque no es lo mismo 2.300 ni billones que 1.700, que 800. Aquí estamos hablando aquí hay casos de eso que se habla de 19,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que habrá un antes y un después con este tema de los aportes de campaña, el tema de las pruebas, de las delaciones premiadas, las confesiones, hasta dónde cuando tú reconoces que te mandaron a recibir un soborno, esa palabra es palabra de Dios. Yo me quiero salir del caso, déjame buscar 5 millones de pesos, voy a decir que esa parte fue lo que me tocó a mí y ya yo estoy fuera de esto. O también hay que entender cuáles son las funciones del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, a mí no me llama la atención el tema de Jenny Berenice, diciendo que Jean Alain ayudando en la victoria sería lo mismo que Quirino en la DNCD. No me llama la atención, porque ustedes tienen que irse a los juicios y ver, esa gente se dicen de todo en esos casos. Ese es el rol del Ministerio Público. El Ministerio Público no es justicia. Es más, todo lo que se dice ahí está permitido. Ahora, que hemos mediatizado
y convertido a la opinión pública como parte de los ingredientes que validan una acusación, ese es otro tema. Mientras tanto, todo el mundo está viendo lo que hay ahí. ¿Cuál será el futuro de las delaciones premiadas, de las confesiones? ¿Te excluye realmente de los casos el dar un dinero? Yo voy a salirme de esto, yo voy a declararme culpable. Todos hemos visto películas en las que te dicen, declárate culpable, que es más fácil. Aquí ahora se llaman procesos de delaciones premiadas, procesos abreviados, la íntima convicción y todo eso. Vamos a ver cuál va a ser el futuro de esto, de los aportes de campaña. Y cómo va a poner a los funcionarios a trabajar de ahora en adelante. Porque hay que probar también que se entregó un dinero. ¿Cómo tú vas a probar que dice fulano que te dio y que dice fulano que lo fue a buscar? Se lavó todo el mundo. Y una pregunta, ¿y quién me prueba a mí que yo recibí eso? Porque la justicia se hizo primero para los inocentes. Y miren lo que ocurrió en Brasil y miren lo que ocurrió en Odebrecht. Solamente el precedente de que los fondos que entregados por Odebrecht a Temístocles Montaz lo excluyeron eran fondos de campaña, lo excluyeron del expediente, tumba cualquier acusación que digan que el dinero se utilizó para cualquier campaña después en cualquiera de los posteriores. Porque una empresa puede legalmente entregar dinero para las campañas. Y como todos los partidos tienen su problema de estado financiero y de presentación a la Junta, es más de lo mismo. En fin, vamos a ver todo esto. Escuchaba el tema de lo que estamos hablando ahora, de que si vienen posiciones nuevas y todo. Yo creo que Jenny Berenice Reynoso tiene una posición que darle continuidad. Y todo el mundo dice que será la próxima procuradora y todo eso. Posiblemente Jenny Berenice tenga que terminar todo esto. Porque es el timón que fue electo para manejar los procesos de corrupción en el 2020, con un decreto que se produjo primero que el de los ministros del país, el de ella y la procuradora. ¿Quiénes son los que puede designar un presidente sin necesidad de ser parte del concurso? De lo que se llama de carrera. El procurador. ¿Quién será el próximo procurador? ¿Será Jenny Berenice? ¿Será Antoliano Peralta? ¿Será Guido Gómez, consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Hay que ser coherente con las cosas que vienen. Ahora, el proceso de lucha contra la corrupción, ¿quién lo va a dirigir? Camacho, Jenny Berenice, ¿quiénes son los que son parte de todo esto? En fin, ahí está. Tendremos muchos casos. Con las cárceles, no se puede mezclar ahora el problema de las cárceles de corrupción para resolver el problema de las cárceles de toda la vida. Son problemas separados. Y de eso nosotros vamos a preparar todo lo que opinamos y lo que hemos podido investigar. Nosotros no tenemos, yo creo que nosotros somos hasta familia de Roberto Santana, pero tenemos una posición muy diferente a cómo manejar el problema de las cárceles. Yo entiendo que debiéramos ir por parte y no buscar una solución de la que nos cogen cientos de millones de dólares para poder resolver el problema. Yo me fuera a una situación provisional de 10, de 15 años de transición. Porque si tenemos tantos dominicanos sin casa, no podemos aspirar a darle un apartamento en Piantini a todos. Vamos a aspirar que todos tengan una casita en la ciudad Juan Bosch, otros allí, porque son muchos.
No podemos ir de cero a la perfección porque lo que cuesta esto en tiempo y recursos es demasiado. En fin, el tema del Ministerio Público, el tema carcelario, no se pueden mezclar en este momento. Una cosa es lo de la cárcel de la Victoria, los fraudes, la construcción y todo, está muy bien. Ahora, la solución a esto no la podemos seguir condicionando a lo otro. Y vuelvo y menciono a Odebrecht. Punta Catalina nunca se detuvo, aunque con Punta Catalina no se iniciaron procesos judiciales. Pero con Odebrecht sí. Con Odebrecht sí. Y dentro de los acuerdos de Odebrecht de reconocimiento de sobornos estaban las obras realizadas en República Dominicana. Y continuó y operó y se terminó. Y según los reportes que tenemos, es hoy una obra excelente. Entonces, ese precedente de todos los casos de Odebrecht son los que nosotros vamos a ver en los próximos años.